Amanda Carmela. Y Carmela tuvo una vivencia muy fuerte hace algunos años. De hecho, es una historia tan fuerte y le tocó vivir algo tan duro que tardó casi una década en reponerse y poderla contar. Esto que te estoy a punto de decir tiene que ver con algo que algunas personas creen que es un juego. Y Carmela sabe que estás jugando con algo muy peligroso. Carmela tenía una familia que digamos que era no tan unida. Su papá y su mamá eran personas que estaban muy dedicadas al trabajo, su mamá al trabajo en casa y su papá trabajaba en una hacienda. Ella vivía en las afueras de una ciudad grande, en una zona que era bastante más dedicada a cuestiones rurales. De esto te estoy hablando allá de la década de los 80. Y no es en México, es en otro país, pero no voy a dar más datos porque te vas a dar cuenta por qué. El punto es que Carmela, en esa vivencia, en ese tipo de hacienda, rancho o finca, para que me puedas entender, en el que hay pocas personas realmente con quien relacionarse, sí llegó a ser una amiga, Nancy. Era la hija de unas personas que trabajaban también en la hacienda y simplemente pasaban el tiempo juntos. No había mucho tiempo de escuela, de hecho ella no me dice cómo fue su educación. Lo que sí ocurre es que con Nancy, en algún momento, comienzan a platicar acerca de historias de fantasmas. Cuando empiezan a platicar acerca de historias de fantasmas, hay alguien que trabaja en esa finca que resulta que viene como de alguna familia que creen en la magia y en la brujería. Y él dice que es verdad. No es una persona que la practique, ni que vaya como seguido con brujos o con brujas, pero el punto es que le siembra una semilla. La magia puede ser verdad, y en la mente de una niña, o en un par de niñas, amigas que están hablando de estos temas, que para ellas se están transformando como una aventura, esto fue algo que germinó rápido. A la vuelta del año, buscaban todo el tiempo excusas para acompañar a cualquier persona de la finca a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad habían encontrado una tienda esotérica. Una tienda en la que había libros de estos temas, había una persona que hacía prácticas de brujería y también vendía diferentes cosas como para que hiciera rituales. Nadie se daba cuenta que el par de niñas iban a esa tienda y la persona que estaba ahí, pues digamos que estaba haciendo las cosas que consideraba que eran correctas. Al final, para esta persona era un estilo de vida. Y esto lo que provocó es que tanto Nancy como Carmela comenzaron a entrar en el mundo de la magia. Solo que la magia en ese tiempo era bastante más cruda. Todos los que estamos aquí escuchando, hubo un momento, un antes y un después de Harry Potter, y Harry Potter endulzó bastante las cosas relacionadas con ese tipo de ritos y el ver maritas que avientan un poco de luz y las personas vestidas como si fueran graduados al final de una carrera o algún momento importante de la educación. No. Estamos hablando de personas del común y del corriente que en el momento en el que te dicen ve y corta estas ramas, utiliza la sangre de este animal, cosas bastante más crudas, más cercanas a rituales paganos. Nancy y Carmela, hay que entender también el contexto en el que viven. No son unas despiadadas sociópatas que no tengan sentimientos, pero ellas viven en un lugar en el que si alguien de ahí va a hacer caldo de pollo, 2 días antes estuvieron platicando con esa gallina y ahora la gallina es parte de la comida. Entonces es un tipo de vida que hace que el contacto sea muy diferente a lo que estamos impuestos a. Te digo esto por todas las cosas que van a empezar a suceder. Carmela es la que desarrolla especial gusto por la cuestión de rituales. Aunque no ve nada a su alrededor, le da como un prisma, le da un cristal por medio del cual empieza a entender diferente la realidad. Es una niña, una adolescente, apenas está cumpliendo tal vez sus 12 años o 13 más o menos. Pero ella empieza a ver las cosas todo desde otro ángulo. El ángulo en el que está encontrando el contacto con un poder más allá de lo comprensible por sus papás y de las personas de la finca. Comienza a hacer pequeños ahorros y la persona de la tienda les cae tanto en gracia a estas niñas que les empieza a dar como un préstamo para hacer hierbas de algunos rituales, utilizar algunos tipos de piedras, también tener diferentes tipos de inciensos, tienen ahí su saumerio y bueno, en fin, el punto es que ellas se llevan libros prestados, no los compran y los regresan, se transforman en su biblioteca personal y empiezan a
cosas extrañas que están haciendo en la finca. Las personas de la finca viven otra historia que ellas se van a enterar mucho tiempo después, porque creen que hay una bruja que las está atacando y se está viviendo de repente un ambiente muy tenso en el lugar, al punto en el que el papá y la mamá de Carmela están pensando ya en irse del lugar, porque ellos, aunque no son personas religiosas, sí le tienen su respeto a este tipo de prácticas y creen que alguien los está atacando. De repente encontraron por allá una gallina que no lo utilizaron para un caldo, y después vieron a un gallo negro que estaba enterrado, vieron plumas dentro de una almohada que estaba dentro junto con un atrapasueños, pero aparte había un trapo con diferentes cosas. Estas niñas tenían mucho tiempo libre y no había dolo. Eran cosas para contactar hadas, para contactar duendes, formas en las que podías evadir las pesadillas, cosas que te ayudaran a abrir caminos y bueno, mil cosas que encontraron en esos libros en sus caminos mágicos y cosas que ellas iban entendiendo que estaba bien hacer. Desde esa inocencia, en algún momento leyeron en algún libro, cuyo nombre desconozco, que podían contactar espíritus y que había un instrumento prohibido para algunos, pero abiertos para aquellos que estaban en el camino. Era la forma en la que esta persona hacía las cosas y era su forma de vivir. No tenía por qué ser malo para las niñas. Las niñas lograron esconderla. No se dieron cuenta nadie que ellas llevaban una ouija. Después de unos días y después de un ambiente muy tenso que ellas también notaban, se escaparon una noche, cerca de las 10 de la noche junto con un montón de velas, y se fueron dentro de un granero. En el granero prenden las velas, ponen la ouija y comienzan a hablar con la tabla. Empiezan a platicar con ella. Quiero que te imagines el lugar. No hay luz eléctrica en ese granero. Lo único que las está alumbrando es la luz de las velas. Y, como niñas que no están previendo, a escasos 2 metros alrededor de ellas hay muchas cosas flamables. El tema es que si tú has estado en un lugar totalmente oscuro y solo te iluminan las velas, sabes que no es la iluminación más óptima, porque el danzar de las llamas genera sombras y hace a veces que te vuelvas muy susceptible a la oscuridad. Bueno, ese lugar, con las velas que tenía, decía que las sombras verdaderamente estaban haciendo una danza muy loca. Las niñas no se daban cuenta, estaban totalmente inmersas en la plática con la plancheta. Carmela creía que era Nancy la que estaba moviendo la tabla. Después, Nancy le va a preguntar si era ella la que la estaba moviendo. Cuando le preguntaron a la tabla, ¿puedes contactarnos con el más allá? Y la tabla se movió diciendo sí. Una creía que era la otra. Después le decían, estoy hablando con alguien bueno o malo. Y nada más ponían no. Bueno o malo, no. ¿Puedes contactarnos con el más allá? Sí. ¿Puedes decirnos cosas de nuestro futuro? Sí. Y entonces Carmela se emociona y le dice, yo quiero saber si me va a ir bien en el futuro. Y la tabla le responde, no quiero. No quiero. ¿Cómo que no quieres? ¿Quieres que me vaya mal en el futuro? Sí. Sí. Sí quiero. Sí quiero. Carmela voltea a ver a Nancy y la voltea a ver muy enojada. Te vuelvo a decir, ella cree que es Nancy la que está moviendo la tabla. Entonces Nancy solo la está viendo y le dice, ya no quiero jugar. Y le dice, no, vamos a ver si quiere más cosas malas para mí. ¿Me puedes decir cuándo va a morir mi mamá y mi papá? Y todos los que han usado esa tabla saben que esa es una pregunta que no es nada recomendable de hacer. La tabla respondió sí. Y entonces dijo, dime cuándo va a morir mi mamá. Y Nancy le dijo, ya. Y ahí, Nancy aflojó un poquito las manos, lo que hizo que Carmela empezara a tener un poco de miedo porque la tabla se seguía moviendo y Nancy la seguía apoyando, pero ya no la apoyaba con fuerza. Entonces Carmela empezó a sospechar, pero de todas maneras decía como, no, es ella, se vendió esa idea. Y le puso, mamá, 2006. ¿Y mi papá cuándo va a morir? 2004. Para esto faltaban 20 años. Entonces ella decía así como, claro que no, son fechas como muy exactas, no va a pasar eso. Y entonces pone una palabra espantosa, que es un signo zodiacal, y que esa iba a ser la razón de la muerte de ellos. Espero que me puedas
entender, es una palabra que nadie quiere escuchar en un diagnóstico. Te cuento esto porque después de eso la tabla empezó a moverse un poco más rápido. Y Carmela le dice como, ¿con quién estoy hablando? Y la tabla les pone, estoy aquí. Y entonces dice, ¿estás aquí? ¿En dónde? Enfrente. Y cuando voltean, las sombras que están danzando, aunque las velas se siguen moviendo, se detienen. Y dentro de todas las sombras que se veían ahí, justo enfrente de ellas, se ve donde se reúnen un grupo y se forma la silueta directa de una persona. Una persona que parece como si estuviera de repente volteando a verlas. Les dio un miedo tan espantoso que se levantaron, comenzaron a gritar y se fueron de ahí corriendo. Los gritos de las niñas espantaron a todos porque todos ahí, durante las últimas semanas, habían estado alertas de la mentada bruja que quería hacerles cosas. Cuando escucharon a las niñas gritar, salieron un par de personas con escopeta, papá y mamá también fueron junto con ellos. Estas personas no son dueños de la finca, todos trabajan ahí, pero se están apoyando. Cuando ven a las niñas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos apareció algo en el granero, ¿qué estaban haciendo ahí? Estábamos jugando y se acuerdan las niñas de con qué estaban jugando y la regañada que les van a dar. No, pero no vayan, les empiezan a decir a todos, no vayan, ya no pasó nada, es que nos dormimos. Y ellos empiezan a sospechar que las niñas están haciendo mal. Cuando van al granero, tienen que detener un pequeño incendio, porque una de las velas se había caído con la corrida de estas niñas y había empezado a recibir en su vida. ¿Cómo se atrevían a estar haciendo eso? Y después cuando sacaron la información que ellas eran las que habían puesto todas esas cosas, que habían hecho eso con la gallina, que habían hecho eso con el gallo, que los papás de Carmela estaban tan afectados que a la semana siguiente renunciaron a ese trabajo y regresaron a la ciudad. Nunca hubieran esperado que fuera esta niña a corromperse o a caer en ese tipo de cosas estando tan lejos de un lugar tan difícil como la ciudad, menos en el campo. Y entonces entendieron por qué quería ir tanto a la ciudad y tanto con Nancy y culparon a su amiga. Nancy y Carmela no se volvieron a ver. Y Carmela, en este contexto, regresa a la ciudad, pero en su cabeza hay muchas cosas. La muerte de sus papás, la sombra, el hecho de que al final está segura entonces que Nancy no fue la que movió la tabla y antes de regresar fue como le preguntó, ¿eras tú la que lo movía? Dime que sí. Y le dice, ¿eras tú, Carmela? ¿Tú movías la tabla? Y ahí Carmela entendió que no era ni una ni otra, la tabla se estaba moviendo por sí sola y ellas dejaron que la tabla jugara. Te cuento esto porque eso fue parte de lo que provocó para que Carmela empezara a hundirse en una depresión terminal. Tenía ya 13 o 14 años y la niña había caído en ciertos vicios, muchos, bastantes. Los papás la sentían como una chica perdida, no sabían qué hacer con ella. Le habían intentado internar en varias instituciones y se escapaban. Había hecho un par de crímenes por ahí y por allá, cosas menores que caían en el tutelar todavía, pero decían, es que, ¿qué criamos? ¿Por qué terminó ahí? Y esta niña estaba perdida. Cuando ella cumple 30 años, viene la situación en la que habla con mi mamá. ¿Por qué? Porque su mamá en el 2004 está rota totalmente. A su papá le acaban de diagnosticar ese signo zodiacal y le dicen que no pueden hacer nada. De la nada, 2 meses después, el papá fallece. La culpa se le está comiendo y es cuando habla con su mamá. Mamá, y creo que yo provoqué eso. Pero aquí es lo peor. Conoce otras sustancias que son bastante más legales pero sumamente destructivas y todo el día se refugia en ellas. ¿Sabes por qué? Porque faltan 2 años para que la maldita tabla cumpla lo que dijo. Su vida está totalmente perdida en un mar de culpa, de situaciones difíciles, porque lamentablemente en 2006 a inicios hay un diagnóstico. En marzo de ese año, Carmela queda huérfana y de ahí hasta 2014, toda su vida fue brincar de institución en institución, conocer personas que le ayudaron a reorientarse, soltar la culpa y aprender que de los errores, de las cenizas se podía construir algo. Y ella me manda esta historia y quería iniciar con esto porque me dice, narrador,
Al día de hoy soy una persona diferente, dañada, rota. Hay cosas que nunca van a regresar a ser lo mismo. He aprendido a vivir con parte de la culpa porque yo siento que provoqué eso. Pero te quiero contar todo esto solo para que la gente sepa. Esa cosa será muchas cosas, pero no es un juego. Después de escuchar esta historia, ¿jugarías a la Ouija?